Buenas tardes. A continuación les traje un ejercicio sobre la construcción de una tabla de frecuencias. Recuerden que tenemos dos tipos de tablas de frecuencia. La primera es para datos no agrupados, también llamado datos en serie, que es una tabla que no amerita el agrupamiento de los datos, ya sea en clases o en categorías. Y tenemos el segundo caso, que es cuando los datos son agrupados, que es cuando tenemos una muestra demasiado grande y por lo tanto amerita que los presentemos o agrupemos ya sea en clase o en límites de clase, como es el caso del ejercicio que les acabo de mostrar. Fíjense, realizamos una entrevista a 36 estudiantes del tercer semestre del Utah Puerto Píritu acerca de sus notas. Cuando hicimos esa entrevista, nosotros a cada uno de estos estudiantes le fuimos preguntando cuáles fueron sus notas, que son las que se muestran a continuación. Ahora en la pregunta, fíjense, dice construir una tabla de frecuencias y aquí esta palabra por clases ya me está indicando que los datos son agrupados porque los puedo agrupar, como ya les dije, por clases o categorías. El primer paso para construir nuestra tabla es ordenar los datos, las notas, en forma creciente. Vamos a comenzar con la nota más pequeña, que fue 2 puntos, y vamos a finalizar con la nota más grande, que fue 20 puntos. Tratando siempre de colocar la misma cantidad de datos por fila y por columna. Si observamos acá tenemos 6 filas, ¿ok? Fíjense, esta es la fila número 6 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, 6 filas por estas 6 columnas nos da un total de 36 datos, lo que me indica que de ahora en adelante a esos 36 datos yo los voy a llamar muestra, que lo vamos a representar próximamente con la letra N minúscula. Ahora, el siguiente paso es hallar el rango o recorrido, que lo vamos a representar con la letra R mayúscula. Al valor máximo, que son 20 puntos, le vamos a restar el valor mínimo, que son los 2 puntos, y lo que me indica acá que las notas de estos 36 estudiantes van a estar en un rango de 18 puntos. Como tercer paso tenemos hallar el número de clases que va a llevar la tabla. A ese número de clases lo vamos a denotar con la letra K mayúscula. Ahora, en la pregunta me piden que construya una tabla por clases, pero no sabemos cuántas clases lleva la tabla. Entonces, en ese caso, para hallar el número de clases K, vamos a trabajar con un método que se llama método de Stoyer, que se usa cuando no conocemos las clases o límites de clases que va a llevar la tabla. En este caso, la fórmula me dice que a mi muestra, que en este caso va a estar representada por los 36 datos, le vamos a sacar su logaritmo, lo vamos a multiplicar por la constante 3,322 y finalmente le vamos a sumar un 1. Sustituyendo los datos, fíjense, decimos que mi muestra son 36 datos, su logaritmo fue 1,5563. Al multiplicarlo por la primera constante, que es 3,322, nos da 5,1700. Siempre vamos a trabajar con 4 decimales, es más cómodo, el resultado es exacto. Y al final, en la primera constante acá, que es un 1, nos va a dar 6,17. Cuando trabajamos con el método de Stoyer, siempre vamos a tener estas dos constantes. Son valores que forman parte de la fórmula. Al valor K, que me indica el número de clases o límites de clases que llevará nuestra tabla, siempre debemos aproximarlo al entero siguiente en caso de decimales. Entonces, fíjense, como este valor que está acá no es 5, tampoco es un número mayor que 5, quiere decir que nuestro número de clases será 6, lo que me indica que nuestra tabla tendrá 6 clases o 6 límites de clases. Ok, bienvenidos al segundo video. En el video anterior habíamos encontrado acá al número de clases y recordemos que nuestra tabla, según el método de Stoyer,
nos dio 6 clases. Pero ¿qué hubiese sucedido si acá, por ejemplo, el valor de K me hubiese dado 6,5 o 6,6? Entonces, el número de clases nos daría 7. Suponiendo que acá fuese un 5 o un 6, entonces eso me indica que a este entero yo le puedo sumar un 1. Entonces mi número de clases sería 7 clases, ¿ok? Ahora, como siguiente paso tenemos encontrar al intervalo de crecimiento, que lo vamos a representar como I sub C. ¿Pero qué es el intervalo de crecimiento? El intervalo de crecimiento es el ancho, es el tamaño que va a tener cada uno de mis límites de clase. Lo vamos a hallar con la siguiente fórmula. I sub C es igual al rango entre el número de clases. Sustituyendo nos quedaría que nuestro rango fue 18 puntos y el número de clases fue 6. Entonces cada límite de clase tendrá un crecimiento de 3, o sea que van a aumentar de 3 puntos en 3 puntos cada uno. Tanto la constante K como el intervalo de crecimiento, en caso de obtener decimales, siempre vamos a aproximar al entero siguiente. Ahora, como paso número 5, tenemos que vamos a comenzar con la construcción de los límites de clase, los cuales tendrán esta forma, donde L sub I está representado por el límite inferior. Cuando construyamos el primer límite de clase, ese valor siempre va a coincidir con el valor mínimo. Y L sub S es el límite superior. Cuando terminemos de construir todos los límites de clase, justamente en la última clase, este límite superior debe coincidir con mi valor máximo en mi rango, ¿ok? Entonces recordemos que vamos a construir una tabla que tendrá 6 límites de clase, donde vamos a iniciar con el valor mínimo del rango, que son 2 puntos, y vamos a finalizar con el valor máximo de nuestro rango, que serían 20 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a construir estos límites de clase? Como les dije, en la primera clase, el límite inferior coincide con el valor menor del rango. Por allí vamos a comenzar. Habíamos dicho que cada intervalo o cada límite de clase iba a aumentar de 3 puntos en 3 puntos. Entonces, si a mi límite inferior, que es 2, le sumamos su crecimiento, eso me va a dar por definición a mi límite superior. Lo que me indica que mi primer límite de clase, o sea, para mi primera clase, va desde 2 puntos hasta 5 puntos. Este límite superior de esta primera clase se convierte automáticamente en el límite inferior de la siguiente clase, y al sumarle nuestro intervalo de crecimiento me da el límite superior para la siguiente clase. Así sucesivamente vamos a ir construyendo nuestros límites de clase hasta que lleguemos justo a la clase 6, porque recuerden que son 6 clases. En esa clase 6, mi límite de clase, en este caso el inferior, me dio 17 puntos. Cuando le sumo el crecimiento me da 20 puntos. ¿Ok? Ahora, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es vamos a corregir a estos límites de clase. ¿Cómo los vamos a corregir? Vamos a utilizar una simbología. Por ejemplo, este corchete que está acá, para recordar que todos estos límites inferiores pertenecen a ese límite de clase. Les repito, vamos a utilizar los símbolos, ¿verdad? El corchete que me va a indicar que todos estos límites inferiores pertenecen a ese límite de clase, es decir, se incluyen a la hora de hallar la frecuencia absoluta. Pero en el caso de los límites superiores, ninguno de estos límites superiores pertenecen a estas clases. Entonces, para recordarlo, vamos a utilizar esta simbología que es abierto. ¿Ok? En este caso, el paréntesis me indica que todos estos límites superiores no pertenecen, no se incluyen, en este caso, a esos límites de clase.
El único límite superior que se incluye es el 20 porque él pertenece al rango. ¿Ok? Entonces vamos a recordar esto para el próximo paso porque vamos a hallar la frecuencia absoluta. Bien. En este tercer video vamos a encontrar a la frecuencia absoluta F sub i. En este caso, F sub i nos indica la cantidad de estudiantes por intervalo o límites de clase. Ahora bien, ¿cuántos estudiantes obtuvieron entre 2 puntos hasta 4,9 puntos? 5 recuerden que no se incluye. Entonces, en nuestros datos ordenados, fíjense, acá los tenemos en la parte derecha, podemos observar que solamente un estudiante obtuvo puntuaciones entre 2 y 5 puntos, sin incluir al 5, y fue este estudiante que sacó 2 puntos. ¿Cuántos obtuvieron entre 5 puntos? Fíjense que ahora 5 sí pertenece a este segundo límite de clase. Él no pertenece al anterior. Él pertenece al segundo límite de clase. Entonces contamos desde 5 puntos hasta 7,9. En este caso 8 no pertenece. Ubicamos, fíjense, aquí está el primer estudiante, este que sacó 5. Y tenemos este último que sacó 6. Vean que estos 4 estudiantes, este que sacó 5, este otro que también sacó 5, y estos dos que cada uno sacaron 6 puntos, esas notas están dentro de este límite de clase. Teníamos en total 4 alumnos. Y fíjense que entre 8 y 11, sin incluir el 11, tenemos un total de 5 alumnos, que fueron este que sacó 8 y hasta este último que sacó 10 puntos, vamos a contar. Así sucesivamente vamos haciendo. Por ejemplo, hubo 10 alumnos que sacaron entre 11 puntos y 13,9, contamos exactamente hasta 13,9. Y el primer alumno fue, fíjense, este que está acá, que sacó 11 puntos, y este último que sacó 13. 14 no lo cuento porque él pertenece al siguiente límite de clase. Entonces tengo 10 alumnos con nota entre 11 y 13,9. Con 14 y 17 puntos, no se incluye 17, tenemos 6 alumnos. El primero es este que sacó 14 y este último que sacó 16. Y en el último límite de clase, fíjense, vamos a incluir al 17 y también se incluye el 20 porque el 20 pertenece al rango. Vean que le colocamos acá corchete para recordarlo. Entonces, en este caso serían este alumno que sacó 17, comenzaríamos a contar por acá y terminaríamos con este alumno que sacó 20 puntos. Serían un total de 10 alumnos. Ahora, si sumamos todas nuestras frecuencias absolutas, debe darnos nuestra muestra original, que eran 36 alumnos. Bienvenidos al último video. Ahora, como paso final, tenemos lo que es la presentación de la tabla de frecuencia, donde podemos observar que estos datos se están agrupando en intervalos o en límites de clase. ¿Ok? Lo primero que hacemos es agregar una columna donde, fíjense, acá en cada fila vamos a asignar un número. En este caso serían hasta 6 porque son 6 clases. K por el método de Stoyer me indicó que mi tabla tendría 6 clases. Como segunda columna, fíjense, a la variable principal, que fueron las notas, porque la entrevista se aplicó para conocer las notas. Le vamos a colocar al ladito, o puede ser acá debajo, le vamos a colocar, ¿verdad?, la simbología de los límites de clase, y simplemente vaciamos todos y cada uno de nuestros límites de clase, pero de esta manera, fíjense, abierto al final y abierto al inicio. Los símbolos, el corchete, lo utilizamos en el paso anterior para poder recordar quiénes pertenecían a estos límites de clase y quiénes no. O sea, para hallar esta frecuencia absoluta. Pero acá en la tabla la presentación es de esta manera. Ahora bien, los alumnos me representan, en este caso,
a la frecuencia absoluta F sub i, es mi segunda variable, en este caso cantidad de alumnos, y según el conteo, recuerden que entre 2 y 5 puntos, sin incluir al 5, había un alumno. Entre 5 y 8, sin incluir al 8, habían 4. Y así sucesivamente, fíjense que vaciamos todas nuestras frecuencias absolutas. Y si esta columna la llamamos F sub i y la sumamos, ve, esta es la simbología de sumatoria, obtenemos a la frecuencia total que se representa por sumatoria de F sub i, debe coincidir con nuestra muestra, que serían 36 datos. Ahora en nuestra tabla vamos a agregar un nuevo elemento que se llama F sub a. F sub a es la frecuencia acumulada. Estos alumnos que tenemos acá, en F sub i, los vamos a acumular para acá. Simplemente fíjense, en la primera clase teníamos un alumno, lo vamos a pasar como mi primera frecuencia acumulada. Ahora, si yo tengo un alumno acumulado, vean, lo voy a bajar para la segunda clase y le sumo los 4 alumnos de la segunda clase, me va a dar lo acumulado que tengo para mi segunda clase, que serían 5 estudiantes. Estos 5 de las clases anteriores, le sumo los 5 alumnos de la clase 3, me da 10 estudiantes acumulados. A estos 10 le sumo los 10 alumnos de la clase 4, acumulo 20. A estos 20 le sumamos 6 alumnos de la clase 5, tengo acumulados 26. Y finalmente, al sumarle los 10 estudiantes de la última clase, acumulé hasta el total de los datos. Estas dos columnas, fíjense, frecuencia total y frecuencia acumulada deben coincidir. Repito, la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total, porque acumulo hasta el total de los datos. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa, que es la frecuencia porcentual. A cada frecuencia absoluta la vamos a dividir entre el total. Por ejemplo, para la clase 1 yo obtuve un estudiante, lo divido entre el total, que es 36, y me da 0,02777. Si este valor nosotros lo multiplicamos por 100, nos da entonces que hubo un 2,77% de estudiantes que sacaron nota entre 2 y 5 puntos y fueron un estudiante. Así sucesivamente vamos haciendo. Por ejemplo, para la clase 6 teníamos 10 estudiantes. Si lo divido entre el total me da un 27,77%. Hallamos la sumatoria de esta columna y obtendríamos la frecuencia relativa total, que es lo mismo, sumatoria de F sub R. Esto nos daría 0,9996, que si lo aproximamos, me daría la unidad, que es el mismo 100%. Ahora, a estos porcentajes o esta frecuencia relativa la vamos a volver a acumular, así como hicimos con los alumnos, ¿ok? Así como hicimos con la frecuencia acumulada. Entonces, fíjense algo, obtendríamos la frecuencia relativa acumulada. Tomamos la primera frecuencia relativa, que fue 0,0277, y sería mi primera frecuencia relativa para la primera clase. Si esta primera frecuencia relativa yo se la sumo a la frecuencia relativa de la segunda clase, obtengo la frecuencia relativa acumulada de mi segunda clase. Por ejemplo, 0,0277 de la primera clase se lo sumo a 0,1111, que es la frecuencia relativa de la segunda clase. Eso me da 0,1388, que es la frecuencia relativa de la clase 2. Y así vamos a ir acumulando sucesivamente hasta que lleguemos, fíjense, a la clase número 6, donde tenemos 0,7019, que es la frecuencia relativa acumulada de la clase 5, o sea, de las clases anteriores. Si le sumamos la frecuencia relativa de la clase 6, que fue 0,2777, acumulamos hasta el total de mi frecuencia relativa. Entonces fíjense que el total de la frecuencia relativa en la clase 6 coincide con la frecuencia relativa total. Ahora bien, tanto la frecuencia acumulada como la frecuencia relativa acumulada sirven para acumular ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Estas columnas
no se totalizan, así como lo hicimos con F sub I y con F sub R. Ellas no se totalizan. Vean que a F sub R si la totalizamos para aproximarla a la unidad, y F sub I hay que sumarla para ver si de verdad se mantiene la muestra. Como último elemento tenemos a la marca de clase. ¿Cómo vamos a hallar a la marca de clase? Al límite inferior de la primera clase, que fue 2 puntos, le vamos a sumar el límite superior, que sería 5 puntos, y de fórmula lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 2 más 5 son 7, entre 2 nos daría 3.5 puntos. Este valor rápidamente lo verificamos, me voy al primer límite de clase y vean que 3,5 está entre 2 y 2,5 puntos. Y así sucesivamente vamos calculando nuestras marcas de clase, o también llamadas promedio de clase, y vean que en la última clase el límite inferior fue 17 puntos, acá lo tenemos, se lo sumamos al superior, eso nos daría 37 puntos entre 2, 18,5 puntos, y chequeamos rápidamente que esa marca de clase me caiga dentro del límite de clase. Bueno, esto es todo hasta el momento, espero que les haya gustado.